Cuando nosotros comenzamos a hablar acerca de la estadística, pues tenemos muchos conceptos que se remontan en la parte de la historia. Y por eso es de que me voy a tomar un tiempito para hablar acerca de la, de la historia. Hoy vamos a tratar de tocar un poquito los temas. eh, bueno, este curso es numérico, pero es importante conocer un poco acerca de la historia de ello. Desde los comienzos de la civilización han sido formas sencillas que se han tenido de la estadística. Ya podemos ver, inclusive, aquí estoy enseñando eh, que a través del tiempo se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos, por ejemplo, en pieles, para poder representar los números o el conteo que se tenía. No solamente en pieles, sino que se utilizaba en rocas. Por ejemplo, aquí, esto es una figura que se podía observar en pieles, en rocas, en palos de madera, en paredes de cuevas inclusive, que se han hecho reportajes precisamente de los conteos que se tenían a través de los conocimientos anteriores. Y esto pues se utilizaba para tener conteo de número de personas, de animales o de ciertas cosas. Y más o menos en el año 3000 antes de Cristo, los babilonios usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en las tablas. Aquí ayudaba para tener alguna idea de la producción agrícola que se tenía y los géneros que se vendían o eran cambiados mediante el trueque. Recordemos que anteriormente tal vez no existía esto de compra y venta con una representación monetaria como la tenemos hoy en día, sino que se hacía eh, la utilización del trueque para hacer algún tipo de intercambios. Entonces, más adelante los egipcios, podemos notar nosotros en los registros bíblicos que se tenían y también en las investigaciones que se han hecho de, históricas acerca de los egipcios, pues que tenían diferentes formas de poder llevar sus controles estadísticos. Inclusive lo utilizaban para construcciones de pirámides. Muchos decían de que esas paredes que estaban pintadas como lo que nosotros miramos aquí en esta parte de abajo, pues era para poder llevar los conteos de los esclavos, para que pudieran construir las diferentes pirámides que se pueden ver hoy en día, que precisamente en el caso de, de, de las pirámides que nosotros miramos hoy en día, pues fue un sacrificio bastante fuerte por los otros pueblos que eran esclavos. Pero ellos llevaban sus conteos para poder realizar las construcciones. Podemos observar inclusive en la Biblia que en los libros de números y en los libros de crónicas, que ya atribuyen algunos trabajos de cómo se llama, de los censos, precisamente en la Biblia, en el momento en que Moisés, que se menciona a Moisés, empezaron a tener algunas citaciones acerca de los censos para poder tener un control de la población. Y en esto se llevaban registros numéricos con fines tributarios, inclusive en Roma, pues que ya en el tiempo romano, pues se utilizaba todo ese tipo de situación para poder hacer tributos al rey, de poder tener ingresos acerca de cómo es que se estaban utilizando estas situaciones. Ya en América se encuentran antecedentes de la estadística, por ejemplo, en los incas, que llevaban los registros
de una población y otros materiales por medio de cordeles anudados. Por ejemplo, es algo interesante porque los incas han utilizado esta situación de tener eh, algunos lazos para llevar los nudos, y no solamente para llevar los registros de personas, sino también así llevaban sus cuentas para hacer cálculos matemáticos. Entonces, es un poco interesante, bueno, es bastante interesante ver cómo las diferentes culturas han utilizado diferentes formas para llevar los registros. En las tribus de México, por ejemplo, se elaboraron catastros de contribuyentes y se llevaban registros cuantitativos de sus pertenencias. También se cree que los mayas, perdón, utilizaban la estadística para el control de la población y el aprovechamiento de los recursos y la recaudación de los tributos. Y como ven, la estadística no es algo novedoso, ya es algo que se viene trayendo desde mucho tiempo atrás. Simplemente, pues, tal vez ¿cómo se llama? Con los conocimientos, las fórmulas que se han utilizado hoy en día, es que es algo tal vez novedoso que se podría ver de esa manera, pero realmente inclusive las fórmulas, y si ustedes hacen una inspección acerca de esto, también tiene su tiempo, mucho tiempo. Estamos hablando de muchos años atrás. Bueno, la primera etapa de la estadística nace por la necesidad de hacer ciertos recuentos de riquezas que poseían o de la cantidad de hombres que estaban en disposición para cualquier actividad de conquista o de conservación que se tenía. Esta etapa es la enumerativa, que surgió en los censos de la población que se realizaron en los años 400, más o menos en los años 400 antes de Cristo, en las civilizaciones antiguas. Ya más adelante, pues yo les estaba comentando de que ya empezaron a llevarse conteos numéricos para poder utilizarlos en la Edad Media. Ya se utilizaron censos exhaustivos en Europa. Más que todo esto se hacía por lo mismo que les comentaba, para poder tener tributos a los reyes y poder entregar estas situaciones, y también pues para tener un control de, ¿cómo se llama?, de personas que se tenían en diferentes tipos de población. Quiero comentar de que en Guatemala pues ya se empezó a tener una idea específica en el tiempo de la colonia. La venida de los españoles en América significó también la llegada de elementos culturales como conocimientos que ellos ya tenían. Por ejemplo, en la parte de Europa, yo les estaba comentando en la Edad Media, ellos empezaban a llevar sus registros de forma exhaustiva. Entonces, cuando vinieron aquí a Guatemala, empezaron a aplicar los conocimientos que ellos tenían para llevar el control inclusive ya de terrenos que se tenían en Guatemala. Lamentablemente, pues ustedes sabrán que en la historia, eh, Guatemala, y bueno, toda América fue conquistada, ese es el término, conquistada, arrasada, para control de los españoles, ¿verdad? Entonces, cuando vinieron a sentarse aquí a Guatemala, pues empezaron a llevar control, empezaron a quitar tierras, empezaron a tener control del dinero, y fue la iglesia que empezó a tener control acerca ¿cómo se llama?, de la estadística, de los censos que se hacían aquí en Guatemala. Entonces, toda la idea, nuevamente vuelvo a repetir, que se tenía los propósitos estadísticos al inicio, era para recaudaciones tributarias. La iglesia, como les estaba comentando, comienza a llevar registros estadísticos vitales como los nacimientos, los matrimonios, las defunciones,
Entonces, aquí se tocaba con disposiciones emanadas por los concilios de Trento, ¿verdad? Ahora, los documentos de la época colonial que se registraban en las personas de los pueblos nombrados como censos o padrones, eh, bueno, quiero comentar que los padrones eran mandados a levantar por parte de las autoridades correspondientes, en este caso el rey, las autoridades coloniales de Guatemala, las autoridades eclesiásticas. Y pues ahí fue donde empezaron a tener sus conteos específicamente, vuelvo a comentar, en el caso de poder llevar, eh, con fines de poder llevar controles para la corona. Y bueno, en el 1821, perdón, cuando se tuvo ya la idea de independizarse, ya 4 meses después, que estamos hablando el 15 de septiembre, eh, las comisiones de gobernación empezaron a tomar providencias para la realización de la estadística con el Congreso. Y aquí en el 1823 nace las Provincias Unidas de Centroamérica. Aquí empezaron a indicarse que el requerimiento de integrar la estadística regular para administrar la nación, por lo que se levantan ahora nuevos padrones. En el 1825 se nombra la Comisión para la Formación de Nuevas Estadísticas y aquí los objetivos que tenían era para poder tener una compilación de datos en las distintas instituciones con el objeto de formar ya estadísticas particulares ¿cómo se llama?, en la nación guatemalteca. Quiero explicar esto, ya que se mencionó acerca de la iglesia. Ustedes sabrán de que cuando vino aquí en Guatemala, la primera iglesia que se fundó fue la iglesia católica. Y ya con el tiempo empezó a generarse otro tipo de religiones y precisamente hay una religión que lleva el control de una manera muy exhaustiva y muy importante, que son los mormones, ¿verdad? Que inclusive muchos de los registros que se hacen para poder tener controles de estadísticas, controles de nacimientos, de árboles genealógicos, lo llevan los mormones, que tienen un control muy, muy interesante acerca de eso. Bueno, en el caso de Guatemala, les estaba comentando de que ya se tienen censos modernos en Guatemala y más o menos en el 1879, donde estuvo el gobierno de Justo Rufino Barrios, se crea la sección de estadística. Esta es adscrita al Ministerio de Fomento y es destinada para recolectar en forma sistemática los principales datos estadísticos. Ya más adelante, pues el primer censo nacional en Guatemala, que se llevó aproximadamente en el 1880, ya se empiezan a tomar la oficina de estadística, que permitió recolectar datos estadísticos oficiales para el movimiento de la población en el territorio y las rentas municipales que se tenía. Bueno, y como les estaba comentando, la estadística en Guatemala tiene una característica ya moderna en el 1944 y en los censos se destacan algunos aspectos importantes. Entonces, estos serían en los censos modernos. Lo primero que se destaca es la universalidad. ¿Qué significa esto de universalidad? Que incluye a todas las personas. Eso significa la universalidad. Lo segundo sería la simultaneidad.
Y a la hora de señalar esto, es porque ya se debe realizar en una fecha determinada. El número 3 sería la periodicidad. Y aquí se va a recomendar que se haga cada cierto tiempo. En ese momento se pedía que se hiciera cada 10 años. El número 4 sería la oportunidad. En la elaboración de la publicación de resultados. Bueno, y si ustedes observan, pues ahora ya los censos por medio de la INE ya son reportados de forma pública. Número 5, que toma al individuo como una unidad de análisis. Y sexto, que es realizada por una institución oficial. Y por una institución, perdón. Como les estaba comentando, pues hoy estamos tomando el tiempo para poder hablar un poco de la historia. Eh, ya más adelante, pues vamos a utilizar, porque este es un curso más numérico. Entonces, los censos del periodo moderno evidencia que también tienen realización en 4 pasos. ¿Y cuáles son esos 4 pasos? Bueno, miremos en el primero, sería la planeación y preparación. El segundo sería la reunión de hechos. Tercero sería la recopilación y presentación de datos. Disculpen que en este caso a la hora de escribir siempre cuesta un poquito, no siempre sale la letra como uno escribe en la tablet. Y el cuarto sería la evaluación de todo el procedimiento. Bueno, como les estaba comentando, conforme a la INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, se tienen datos censales en Guatemala desde el 1778. Por ejemplo, en el 1778 se podría señalar que Guatemala tenía 396.149 habitantes. El segundo censo, que se hizo en el 1880, ya comenzamos con los millones. Aquí se tiene 1.224.602. Entonces ahí ya se empezaron a tomar cada cierto tiempo los censos. El próximo se hizo en el 1893 y después en el 1921, en el 1940, y así se han estado haciendo. Ahora, si ustedes miran, los censos se están tomando de forma más específica. Ya nosotros hace como 2 años creo que se empezó a hacer un censo y empezaron a pasar de casa en casa preguntando la cantidad de habitantes que se tenía, y pues ahí fue donde empezaron nuevamente a retomar los datos para esta situación. Muy bien, quiero
comentar que en el caso del curso que ya nos atañe, vamos a tener unos conocimientos específicos acerca de la estadística. Cuando hablamos de estadística se tiene una relación en estado, porque aquí es donde se tiene la relación para poder vincular los datos de estado y los datos que se tienen conforme a la parte numérica. Pero realmente el concepto surge por los controles del estado. Ahora, la estadística tiene dos divisiones. Tenemos la estadística que se conoce como descriptiva y la otra estadística que es la inferencial. Quiero comentar que la estadística descriptiva también se le conoce como estadística deductiva. Y esta es la parte de la estadística que nos da los procedimientos para transformar los datos del análisis en un fenómeno colectivo. O sea que aquí nos ayuda a calcular fenómenos o variables de estudio para poder tener los siguientes datos. A través de la medida de la estadística descriptiva tenemos las medidas de tendencia central. Aparte de eso, pues cuando nos referimos a las medidas de tendencia central, pues aquí ya tenemos el promedio, y la mitad de los datos, una división de los datos en la mitad, cuántas veces se repite un mismo dato, a eso nos referimos con las medidas de tendencia central. Después vienen las medidas de dispersión. Y esto nos ayuda a poder determinar cuánto están dispersados los datos, cuánto se tiene de separación, por ejemplo, en edades, en alturas, en diferentes aspectos. Después vienen las medidas de asimetría y kurtosis. Quiero enfatizar de que aquí esto nos ayuda a poder visualizar los sesgos que se tienen, ya sea positivos o negativos, o una simetría en curvas, poder ver la agudeza que se tienen de los datos precisamente en curvas. Entonces, toda estadística descriptiva se trabaja de tres formas. Primero, el tabular. Segundo, la parte gráfica. Y tercero, la parte aritmética. Bueno, en cuanto a la estadística inferencial, quiero comentar que también se le conoce como estadística inductiva. Estas son la parte de los métodos estadísticos que ayudan a conocer algún aspecto de la población mediante conocimientos de ciertos aspectos de la muestra. Por ejemplo, aquí en este caso de la estadística inferencial, nosotros tomamos datos ya de probabilidades, de combinaciones de datos, muestras, que sería algo importante acá, muestras probabilísticas, muestras que se van a poder determinar en cómo se llama en diferentes aspectos. Bueno, cuando nosotros empezamos a ver en el caso de la investigación en estadística, que ese es otro objetivo de la estadística, que nos ayuda a poder determinar conocimientos específicos de precisamente de lo que se está viendo en cómo se llaman los temas de los datos, ¿verdad? Y quiero comentar de que aquí en el campo de la investigación
también ayuda a poder tener ya panoramas específicos. Yo quiero que se den cuenta, muchas veces cuando nosotros miramos estas gráficas que se visualizan en los diarios, podemos observar que ya tienen conocimientos específicos de estos datos estadísticos. Lamentablemente algunos, y quiero enfatizar eso, que con los pocos conocimientos estadísticos que tiene la mayoría de la población guatemalteca, es por eso que se ven afectados y se ven sesgados ante los diferentes aspectos que se tienen. Por ejemplo, cuando se va a hacer una votación, ustedes notarán ¿cómo se llama? Que muchas veces se presentan gráficas ya teniendo un sesgo particular en partidos políticos. Pero muchos de estos datos que se presentan, bueno, ustedes se darán cuenta que todos los partidos tienen su propia estadística y todos en su propia estadística salen en primer lugar. Ellos tratan de poner el sesgo de tal manera que sean priorizados. Pero vuelvo a repetir, esta idea, esta concepción, este sesgo, va intencional para que la población se particularice en los primeros, lugares que van en la estadística. Pero vuelvo a hacer la anotación. Si se hace una estadística completa, una estadística real, pues esto nos ayudaría a tener un panorama de las inclusiones estadísticas y por ejemplo, las instituciones que se están haciendo. Ahora, como les digo, si yo hago una estadística con un grupo de personas que piensan similar a mí, pues los sesgos van a ser muy particulares, ¿verdad? Los sesgos van a ser muy específicos a lo que mis amistades puedan tener. Ahora, por eso es de que es importante de que cuando nosotros comencemos la investigación en el caso de estadística, nosotros tengamos específicamente conocimientos de población y muestra. Bueno, quiero enfatizar que en el caso de la población, la población en estadística es un conjunto de medidas o es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que poseen alguna característica común y observable, ¿verdad? En este caso, cuando nos referimos a una población, no significa solamente, por decir, la población de un departamento, un municipio, sino que podemos referirnos a la población que se tiene, por ejemplo, en nuestro trabajo. Ahí hay diferentes ya elementos y características específicas. Entonces, en el caso de la población, nosotros vamos a tener elementos y características comunes. Muy bien, miremos pues. En el caso si nos referimos en cuanto a personas, a población de personas, podemos tener características como punteos, como cargos, como salarios, como horas de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de que nosotros ya hablemos de departamento, en los trabajos hay departamentos de ventas, hay departamentos administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos referimos a una población, puede ser algo que nosotros tomemos específicamente de algo. Puede ser personas, objetos o cosas que tengan un elemento en común de lo que nosotros estemos viendo. Ahora, el otro conocimiento que les estaba queriendo señalar era la muestra.
La muestra es un conjunto de medidas o el recuento de una parte de elementos pertenecientes a la población. O sea que nosotros estamos diciendo que la muestra es un subconjunto de la población. Entonces, tal vez algo que nos va a ayudar aquí es poder visualizar esto en algo gráfico. Por ejemplo, este círculo rojo nos puede señalar la población. Y la muestra va a ser una parte gráfica que nosotros encontramos en la población. Entonces, esta sería prácticamente la muestra. La muestra sale de la población. Ahora, quiero comentar de que la muestra se puede obtener de dos maneras. Una que se llama muestra probabilística y la otra que es la muestra no probabilística. La muestra probabilística puede ser de las siguientes maneras. Entonces voy a poner muestra probabilística. La muestra probabilística puede ser la muestra sacada al azar. Aquí estaríamos señalando que se tendría un muestreo que es aleatorio y pues se tendría que ser al azar. Entonces aquí tendríamos que tener elementos de la población que tenga la misma posibilidad que sean incluidos. Lo segundo sería una muestra estratificada. También es un muestreo aleatorio, pero es estratificado. Acá en el caso es donde la población se ramifica por grupos o estratos. Y la tercera sería la muestra sistemática. Y en el caso del muestreo sistemático, lo utilizan más que todo los contadores para revisar sumas, cuentas, etcétera, para poder determinar algo específico. En el caso de la muestra no probabilística, vamos a colocar solo, a lo mejor lo voy a copiar porque a veces cuesta jalar. Y corresponde a la selección de unidades o elementos que se tenga al criterio o sea convenientes para el investigador. En este caso, no se puede determinar la validez ni la confianza que merecen dichos resultados. Entonces, algunas características que tiene que tener la muestra es que sea representativa. Lo primero, que sea representativa. Lo segundo es que tenga un tamaño idóneo. Y la tercera, que se intervenga al azar. O sea, que no tengamos un sesgo. Pues a eso es lo que se refiere, que no tengamos un sesgo específico. Muy bien. Aquí vamos a tener presente algunas situaciones específicas. Nosotros hablamos de escalas también de medición. Y estas escalas de medición pueden tener algunas situaciones específicas. O sea, aquí estaríamos hablando cuatro tipos de escalas. La nominal, la ordinal y la de intervalos. Y la de razones. Bueno,
Cuando nos referimos a las escalas nominales, se utilizan como medidas de identidad. Aquí los números son indicativos. Aquí tenemos que señalar, por ejemplo, las personas, clasificarlas por sexo, por religión, por colores de ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí cuando utilizamos la escala ordinal, los números reflejan el orden de jerarquía de los individuos u objetos. Ahora, cuando hablamos de la ordinal, se proporcionan números que reflejen diferencias entre individuos y objetos. En este caso, podemos colocar como ejemplo los termómetros que miden Celsius y Fahrenheit, el tiempo y las puntuaciones obtenidas en una prueba de test de inteligencia. Entonces, ahí es donde nosotros ya tomamos específicamente ese tipo de situación. Lo otro sería la situación de razones, que sería los números que indican o cocientes entre ciertas magnitudes de los objetos y los datos que se tienen. Por ejemplo, un ejemplo de la escala de razones es el peso, que son, por ejemplo, en libras, o por ejemplo, que estaríamos señalando una comparación. Por ejemplo, tenemos un peso de 80 libras que es 4 veces mayor a uno de 20 libras. O sea, aquí estamos ya viendo un tipo de razones de cambio, un razonamiento que se pueda tener en divisiones. Entonces, viendo esta situación, en este caso de las escalas de medición, ya inicia el concepto también de variable. La variable es una característica que puede tener diferentes valores en los distintos elementos de individuos. En este caso, podríamos señalar ejemplos particulares como la jornada de trabajo de una fábrica o puede ser el precio de productos. Quiero señalar que las variables se dividen en dos, que puede ser la variable cualitativa. En este caso, las variables cualitativas clasifican o describen un elemento de la población. En este caso, se mira por cualidades o atributos. Como ejemplos, podríamos poner la estatura de una persona, que puede ser baja, mediana o alta, el sexo de una persona, la residencia, el color de ojos, que eso sería una variable cualitativa. Y la otra, que sería la variable cuantitativa. La variable cuantitativa es un elemento de la población y que se puede tomar específicamente como una expresión numérica. En este caso estaríamos hablando del precio de un producto, el salario, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la variable cuantitativa, es importante señalar que puede ser continua o discreta. Y discreta. En el caso de que sea continua, se da cuando los valores numéricos forman un intervalo de cualquiera que son finitos. Por ejemplo, el volumen de un cilindro, la velocidad del caballo que se tenga, el tiempo, por ejemplo. Y en el caso de la discreta, estaríamos hablando de valores numéricos que se pueden contar, o sea, que son finitos. Por ejemplo, el número de hijos de una pareja, el número de X personas que pueden morir en un accidente. Entonces, a eso nos referimos nosotros en cuanto a variables continuas y discretas. También podemos definir las variables o separar las variables de otra manera. Que tenemos las variables que pueden ser dependientes
e independientes. Quiero comentar de que este tipo de las variables dependientes e independientes nos señalan aspectos importantes en la estadística. Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos una relación entre dos variables. Imaginémonos en el caso que tenemos el crecimiento de un feto. Aquí podemos tener dos variables. Podemos ver el tamaño y el tiempo. Ahora yo les pregunto, ¿quién depende de quién? ¿El tiempo depende del tamaño del feto o el tamaño depende del tiempo que transcurre? ¿Alguien que pudiera responder eso? A ver, si no llamo a alguna persona al azar. Sí, licenciado, buenos días. El peso depende del tiempo que transcurre. Exacto, el tamaño, bueno, estábamos hablando del tamaño. El tamaño depende del tiempo. O sea que en este caso nosotros estaríamos diciendo, si lo miramos en un ejemplo, la variable que no depende de nada sería el tiempo y el que es dependiente es el tamaño o la longitud. Ahora, si hablamos del peso y el tiempo que también estaba señalando su compañero, también la variable dependiente sería el peso que depende de la variable tiempo. Entonces, aquí ya estamos viendo ejemplos particulares. Muy bien.